Muy bien, así regresamos en este segundo bloque del programa, ya octava entrega de Asunto Político a través de la pantalla del Canal 3 de la Ciudad de Bolívar. Bienvenido a José Pien, secretario general de la CGT Córdoba y también dirigente del Sindicato de Empleados Públicos. Bienvenido y legislador también legislador a nivel provincial. Gracias a ustedes. Yo quería comenzar, hablábamos fuera del aire de la situación que se está viviendo en los trabajadores en general, una situación económica muy, pero muy complicada desde el tema de la inflación, el impacto que tienen los precios, las tarifas, y no solamente eso, sino también el impacto en los productos de la canasta básica. ¿Qué lectura hace como no solamente legislador, sino también como representante de los trabajadores? Bueno, es obviamente una situación absolutamente difícil, con una perspectiva mucho más difícil todavía, a la que nosotros por un lado estamos obviamente siguiendo en el día a día, a partir de un hecho que en términos de la protección del valor adquisitivo del salario, nosotros tenemos una herramienta que es la cláusula gatillo, que por lo menos hacia abajo evita que la pérdida sea tan grande, sea mayor. Nadie está diciendo que con esos mecanismos se ha recuperado salario, ni que hayamos pasado al frente respecto a la inflación. Lo único que tenemos vigente, y es el piso que hoy nos da, no voy a decir tranquilidad, pero nos da la garantía de que no va a haber más pérdida, no se va a profundizar el deterioro del valor adquisitivo, es que la cláusula gatillo está funcionando, el acuerdo salarial que estaba previsto en 2 tramos ya está cumplido, ya la inflación lo ha superado y ya se está cobrando la cláusula gatillo, que a partir de este mes a partir del mes de junio, ya estamos en julio, va a operar mensualmente sobre la inflación que se produzca en Córdoba. Así que la situación es difícil y preocupante. Creo que todo el mundo laboral está muy atento al tema. Los empresarios mismos son los que han dicho que las pautas del 15% están absolutamente desactualizadas. Y en el caso nuestro, es cierto que la pauta incluso era más baja, pero cuenta con este mecanismo que es el que nos permite no caer más. La gatillo lo que permite es eso, no caer más. Y a partir del análisis y de esa herramienta que tenemos en la mano es que vamos analizando cómo evoluciona la situación. Ahora, yo pensaba, por lo menos me llamaba la atención porque, como hacemos en el desarrollo de cada entrevista, pensaba, por ejemplo, analizaba una nota que usted brindó hacia La Voz del Interior el pasado 20 de noviembre del 2017, donde manifestaba que la posibilidad de cerrar una pauta del 12% por parte de la propuesta del gobierno provincial le parecía, y lo cito, la pauta presupuestaria del 12% no es una oferta salarial, estamos lejos de poder aceptar este monto. Luego se cierra una pauta del 11% más la cláusula gatillo. Más la cláusula gatillo, claro. Esa es la clave. La pauta del 12, además, a la que se refería esa nota, no es una negociación salarial, es la pauta de ajuste del presupuesto provincial. Y nosotros sabemos ya por la historia de los últimos años que lo que diga el presupuesto es una cosa que es indicativa y la discusión salarial es otra que va por otro camino. De hecho, si la pauta fuera solamente del 12, nosotros este mes la hemos agotado, estamos en el 11,9 y por lo tanto no tendríamos derecho a ningún ajuste distinto el resto del año, por el resto del año. En cambio, con la del 11, más cláusula gatillo, ya estamos en el 12 y tenemos las gatillos de todos los meses de julio en adelante para cobrar. Ahora, esta cláusula gatillo, sería bueno también pensarlo y analizarlo. ¿Desde este momento pasa a estar dentro del básico o se paga a través de un adicional especial? A partir de este mes, cada mes al básico. Ya se incorporó con el sueldo de junio lo que había venido de gatillo en el semestre al básico. Y esta desde julio en adelante directamente a los básicos, mes a mes. Mes a mes. Bien, quería abordar otro tema porque en medio de esta situación de la Copa del Mundo, del Mundial, de fútbol, me decía recién que es hincha de un club que lo hace sufrir siempre, que es Racing de Buenos Aires, y que, bueno, el fútbol, la selección también lo ha hecho sufrir ahora, pero como tiene la camiseta similar. Pero en medio de esto se ha cubierto una situación que en el Congreso es preocupante, que tiene que ver con el tratamiento de la reforma laboral. ¿Qué lectura hacen desde la CGT Córdoba y la CGT también a nivel país? Que sabemos que usted tiene contacto directo con ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué lectura se hace con respecto a la reforma laboral que tiene situaciones muy complejas, no solamente para los activos, sino también para los pasivos? Nosotros desde que se anunció
yo diría desde antes que se anunciara, pero dentro de un programa de gobierno ya estaba prevista la reforma laboral. Desde el primer día, como CGT Córdoba, como parte de la CGT Nacional también, fijamos una posición muy clara de rechazo. Nos hemos movido todo el año pasado y lo que va de este año bajo una consigna que dice no al tarifas o no a la reforma laboral, no a la reforma previsional, no al ataque a las organizaciones sindicales, y le agregamos, cuando esto ocurrió, no al Fondo Monetario. Es decir, que desde el primer momento fijamos claramente una posición de rechazo a la reforma. Y trabajamos con el aporte de muchos gremios, esclareciendo a nuestros compañeros, no solo nosotros, los otros gremios también, acerca de qué podía significar, qué contenidos podía tener. Había ocurrido hacía poco la reforma laboral de Brasil, que fue escandalosa, realmente. Nos encontramos con varias, no sé si decir sorpresas, pero datos de la realidad. Yo tengo una anécdota de ESMATA, que fue el primero de los gremios de nuestra CGT que imprimió un prospecto para los trabajadores tratando de esclarecer sobre esto. Fueron a hacer asambleas en las fábricas, informaban los compañeros de ESMATA, y se encontraron con que los propios trabajadores en primera instancia decían no, esto no va a ocurrir. Nos pasó después a nosotros y le pasó a la mayoría de los gremios. Cuando empezamos a plantear el rechazo a la reforma laboral, los propios trabajadores no creían que esto fuera a ocurrir porque era ir demasiado lejos, se suponía. Bueno, primer fenómeno. Segundo fenómeno, había incluso una organización que nucleaba varios gremios que sostenían las posiciones del gobierno, o sea que teníamos además en este escenario ese elemento que no es menor. Con la resistencia que hubo y sobre todo después de la reforma previsional y el escándalo que conllevó, esta reforma laboral pasó a tener tres. Se dividió en tres proyectos que están actualmente en el Congreso de la Nación. Uno de los cuales tiene el tema más resistido, que es la modificación de las indemnizaciones por despido. Exactamente. Bueno, está todavía en el Congreso. Por allí, después del paro, se dijo que el Gobierno Nacional podía modificarlo, quitar ese tema. Hasta ahora no lo ha hecho. Y por lo tanto, sigue absolutamente en pie nuestro rechazo, absolutamente en pie la atención de si va a tener finalmente tratamiento o no en el Congreso. Desde ese punto de vista, en el Senado hemos escuchado las declaraciones del senador Pichetto y de su bloque diciendo que si no hay un consenso específico, explícito de la CGT Nacional, no se van a tratar esos proyectos, pero nosotros estamos siempre atentos porque nadie sabe en el día a día si no podemos llegar a tener alguna sorpresa. Yo espero que no. Hasta ahora no se ha concretado en la ley. Sí se ha concretado en la negociación colectiva de la mayoría de los sindicatos, en donde los empresarios, con ley o sin ley, aprietan a la baja. Aprietan para que desaparezcan bonificaciones, premios, estímulos que tienen establecidos los distintos convenios colectivos, y lo hacen con mucha fuerza, en un contexto en donde además ha habido pérdida de puestos de trabajo importantísimo. Y todo el mundo sabe que un escenario donde se pierden puestos de trabajo obliga a que lo primero que se cuide sea los puestos de trabajo. Claro. Y a veces a riesgo de tener que resignar conquistas que están en los convenios, ¿no? Es complicado, sigue siendo preocupante y seguimos en la misma definición de rechazo respecto a esa reforma. Pensaba también, analizando esta situación, lo que ocurre en la provincia de Córdoba, porque dentro del marco de la negociación salarial también estuvo la situación que tiene que ver con el resto de los contratados dentro de la Administración Pública Provincial, 4.800 si no me equivoco, que se había hecho las gestiones y se habían marcado diferentes plazos, fechas, para que se produjera el acceso de estos empleados que figuran como en revista contratados y pasen a ser planta permanente. ¿Cómo está la situación hoy de la situación que se firmó y que el gobierno provincial se comprometió? Estamos terminando el proceso y yo diría que satisfactoriamente, ¿no? Yo también debo decirle, nosotros somos muy críticos habitualmente de cómo se llevan adelante algunos procesos del gobierno provincial. Somos muy críticos de la pervivencia del trabajo precario en el Estado provincial, lo hemos denunciado siempre. Pero debo decir claramente, en este proceso del pase a planta de 4.800 contratados que tengan 5 años o menos
de antigüedad. Hasta ahora las cosas se han hecho muy, pero muy bien. En primer lugar, se han resuelto los temas que podían luego generar dificultades. Por ejemplo, verificar si todos los trabajadores en condiciones de pasar a planta tenían algo tan básico como el acto psicofísico. De 4.800 había más de 2.000 y pico que no lo tenían. No lo tenía. Se resolvió ese tema. Había que verificar también si de los 4.800 tenían otra condición ineludible, que es el certificado de antecedente, de buena conducta le llamaban, claro, en mis años jóvenes. Bueno, se resolvió por medio de un operativo importante. Y creo que ha sido lo mejor, porque esos dos temas por sí solos, si no se hubiera hecho esta prevención, hubieran reventado ahora en esta última etapa. Bueno, hasta la semana pasada, de los 4.800 ya hay 4.200 que tienen todo listo, todo en orden, sin ninguna clase de objeción. Hay 600 más que tenían algunas dificultades y ya tuvieron su plazo para introducir en el sistema lo que tenían que introducir, y estamos en el último punto de evaluación. Y a continuación lo único que resta esperar es nada más que el decreto de pase. Claro. Así que tenemos una sobrada esperanza de que en este mes de julio, a más tardar pasando fin de mes, estén los 4.800 en planta. Y yo lo destaco como una cosa muy positiva, e incluso lo conversábamos el otro día en un congreso de nuestra federación. Es como si uno quisiera decir hasta un cierto punto un contrasentido, porque la ola general es la ola de la precariedad. El rumbo que se va llevando es levantar, usar las formas precarias de trabajo, profundizar la precarización. Y en ese contexto esto es como exactamente al revés, tiene el sentido absolutamente opuesto, es de poner en planta, blanquear. Así que sobre eso estamos absolutamente conformes hasta el momento y obviamente orgullosos de haber empujado y haber sostenido este proceso, ¿no? Ahora, quería traerlo más a los temas locales que tienen que ver con la salud local. Pensaba en la situación del Vidalaval, muchas obras anunciadas, 2016-2017, récord de cantidad de licitaciones públicas para diferentes obras. También del Sindicato de Empleo Público se denunció también una persecución gremial por parte de la dirección del Hospital Vidalaval. ¿Cómo está la situación hoy? ¿Qué lectura hacen aquellos trabajadores que desde la misma Prosecretaría Zonal se comunican con usted y le transmiten la situación local? ¿Y cuál es su lectura con respecto a esto? Bueno, nosotros obviamente seguimos día a día y a partir de los informes de nuestros compañeros, una situación que hoy dice que en términos de obras, el 99% de las obras están paradas. Uno tiende a ser cuidadoso en este sentido porque nadie ignora el impacto que tiene la devaluación, la ida al fondo, las políticas económicas sobre las obras públicas, cuando se anuncia de arranque que va a afectar el desarrollo de las obras públicas. Ahora, estrictamente las obras anunciadas y en algunos casos comenzadas en el Vidalaval están paradas. Están paradas salvo una sola, que yo no voy a cuestionar el destino que aparentemente se le plantea, no lo voy a cuestionar porque no tengo capacidad científica para hacerlo. Se habla de terapia con perros. Exactamente. Bueno, nosotros no vamos a decir nada sobre eso porque no tenemos autoridad profesional para opinar. Lo que sí decimos que por ahí parece un poco contradictorio que avancemos con la terapia sobre los animales, sobre los caniches, sobre los perros, y simultáneamente no avancemos en los temas de fondo. Acá en su momento el propio ministro Fortuna dijo públicamente que no se iba a externar a nadie compulsivamente, lo que nuestros compañeros dicen que es otra la realidad. Sobre la persecución gremial, que la denunciamos incluso en las propias puertas de la colonia y que no es exclusividad de Oliva, ¿no? Nosotros venimos siguiendo y hoy hemos tenido una audiencia con el ministro sobre el tema, porque el ministro había de alguna forma insinuado o prometido que la situación se resolvía y hasta el momento no. Estamos agotando los últimos plazos, ha habido presentación formal del gremio, carta documento de nuestro prosecretario zonal afectado por la quita de sus funciones, y sabemos que esto por ley no se puede hacer. No se puede hacer si no hay lo que se llama exclusión de la tutela previamente. Sin embargo, se ha hecho. Y esta
audiencia de hoy con el ministro Fortuna a mí me abre la expectativa de que esta semana podamos resolver el tema. Y si no se resuelve el tema, vamos a ir en la última instancia que nos queda, que es ir a la justicia con el caso de nuestro prosecretario de aquí y con los otros casos que hay en la provincia. El más importante probablemente sea el de Villa María, con situaciones similares. Lo paso a otro tema, hay muchas cuestiones para tratar, porque nos anunciaban las autoridades locales del Sindicato de Empleos Públicos de aquí de la ciudad de Oliva la posibilidad de que ya se pueda desarrollar esto que se anunció en el 2013 y que también usted estuvo presente, que tiene que ver con el parque industrial de la ciudad, bombos y platillos, presencia de autoridades municipales, provinciales, legisladores también de Unión por Córdoba. Y todo quedó en la nada, el cartel puesto, no hay fábricas, no hay desarrollo industrial en Oliva, no se ha terminado de concretar las cloacas del gobierno provincial, también que afecta de manera directa, no se ha parcelado los terrenos. Y surge en este último momento, y nosotros lo tratamos con las autoridades locales, la posibilidad de desarrollar un parque industrial ya que no dependa de la municipalidad, sino también que dependa directamente de la provincia. Bueno, nosotros hemos tenido una participación más importante, no tanto en el tema parque industrial, también en él, pero lo más importante que nos preocupó y que movió nuestra participación es el tema de las cloacas, porque además de afectar a la ciudad, afecta también a la colonia. Por lo tanto, tiene que ver con las condiciones de trabajo de nuestros trabajadores que trabajan en ese lugar, ¿no? Y es cierto que la cuestión está parada. Nosotros hemos dado un paso, yo diría, esta semana hemos dado un paso hoy, hemos dado un paso importante. Es un paso que ya lo habíamos dado hace 2 o 3 semanas, que es pedir una audiencia con el ministro de Industria de la provincia, con Roberto Avalle, para plantear lo que nosotros visualizamos con un compendio de los instrumentos legales que dieron origen a este proceso, qué ocurrió en medio, por qué llegamos a la situación que usted bien ha señalado, está parada la iniciativa, digamos así, y decir qué es lo que nosotros creemos posible. No somos nosotros los que lo vamos a poder resolver, pero si tuvimos una participación importante, como usted bien lo ha dicho, desde el 2009, el 2013, me parece que no vamos a renunciar a tener una participación lo más positiva posible para que la obra se concrete. Nos parece que con los antecedentes que tenemos en la mano, la provincia a la que vamos a entregarle esos antecedentes debería resolver, a nuestro juicio, la posibilidad de que sea la propia provincia la que enfrente esos 2 compromisos, el parque industrial y la obra de las cloacas. Reitero, como gremio, como organización sindical, para nosotros tiene prioridad, y no decimos que no interese, ¿no? Pero de las 2, la prioritaria es la de cloacas, por su incidencia en la salud pública, en la salubridad, en la población y en nuestros trabajadores y, por supuesto, en los pacientes de la colonia. Es importante este tema, es uno de los temas que más ha surgido una polémica con el municipio local por las declaraciones de la misma legisladora de Unión por Córdoba, María Laura Abad, presente aquí en Asunto Político, que decía con respecto a que no se había presentado a veces ni siquiera la carpeta dentro de la subsecretaría de Parques Industriales, que pertenece al Ministerio de Industria, decía no se presentó ni la carpeta del nivel municipal. Y luego surge esta cuestión del Sindicato de Empleos Públicos, la posibilidad de hacer un parque industrial a nivel provincial. Se necesita recursos, voluntad política, ojalá que se pueda concretar. Ojalá, nosotros vuelvo a decirlo para que quede claro, priorizamos el tema de las cloacas. Obviamente, si esto es una cuestión que es indivisible, y aunque no lo sea, nos comprometimos en su momento y no vamos a esquivarle el bulto, ese compromiso lo vamos a sostener. Nos parece que el diagnóstico es ese, está todo parado, hay una serie de instrumentos legales que están dictados y algunos que no están dictados, que estarían diciendo, a nuestro juicio, que la provincia está en condiciones, por lo menos en lo jurídico, de encarar estas cosas. Si tiene voluntad política de hacerlo, si tiene los recursos de hacerlo, es otra historia. Pero esta posición, reitero, la vamos a fijar ante el ministro Avalle el día 11 de julio a las 11 horas en una audiencia que está concedida precisamente para este tema. Seguimos tratando cuestiones importantes. Hablábamos en la presentación, en la editorial del programa, el tema de las auxiliares escolares, porque el gobierno de la provincia lanza este programa donde se produce una transferencia de recursos a los municipios
para que administren la limpieza y la atención de los edificios escolares de toda la provincia, incluyendo obviamente la ciudad de Oliva. ¿Qué lectura tiene con respecto a tu programa? ¿Qué lectura tiene con esta transferencia? Y también tiene que ver con auxiliares escolares que sabemos que han pertenecido a discusiones salariales que ustedes han llevado adelante con la provincia. Nosotros lo único que logramos el año pasado precisamente fue incluir en la negociación salarial a estas compañeras que son las más precarias de las precarias. Nosotros lo hemos denunciado de todas las formas posibles. Yo recordaba en una reunión hace poquito, hasta fuimos a la Catedral de Córdoba a rogarle a Dios que iluminara a nuestros gobernantes para que terminaran con el trabajo precario. Y sostenemos que es lo más precario de lo precario porque además básicamente no tienen relación de dependencia. Claro. Por lo tanto, ni siquiera jurídicamente podemos representarla. No obstante lo cual, nos ocupamos del tema de tal forma que logramos el año pasado, estoy por decir milagrosamente, pero logramos incluir su situación en la pauta salarial que discutimos. Bueno, mi punto de vista es que este problema debió resolverse de otra forma. Debió resolverse blanqueando a las compañeras simplemente, pasándolas a contrato, jornadas reducidas que nosotros podíamos aceptarlas, pero empecemos por lo primero, blanqueémosla. Relación de dependencia, jubilación, obra social. El gobierno de la provincia tomó otro camino. A mi juicio, a ver cómo podría calificar yo este camino. Es como decir, voy a resolver el tema del trabajo precario. ¿Cómo lo resuelvo? Se lo tiro a los municipios. Entonces, los municipios ahora están en una situación, recién hablábamos con uno de los funcionarios municipales de acá, obviamente lo están viendo, si la ecuación le cierra o no le cierra. Nosotros decimos, ese es un aspecto. El otro aspecto nadie niega, nadie duda y nadie tiene la menor duda de que puestas las compañeras a depender del municipio, el municipio tiene sus propios criterios de manejo de personal. Claro. Sobre todo con compañeras que no tienen estabilidad, que no tienen relación de dependencia. Yo digo, ¿qué municipio nos podrá garantizar? A nosotros no tanto, a las propias compañeras que van a continuar trabajando, que van a seguir recibiendo esa miseria que reciben hoy como una beca, porque así se llama. Ni siquiera eso. Nosotros hemos tenido experiencias en los últimos tiempos, estamos haciendo una serie de capacitaciones en el interior, en donde compañeras que están en esta situación nos plantean, nosotros ya sabemos que nos echan, porque hay códigos políticos, porque hay pertenencias partidarias, incompatibles en la práctica. No estoy hablando de cómo deberían ser las cosas, claro. Estoy hablando de cómo son. ¿Y usted cree que puede llegar a pasar esto? Pero estoy absolutamente seguro de eso. Estoy absolutamente seguro. Y al mismo tiempo, en el plano de la ecuación económico-financiera, hay intendentes que ya han dicho que no. Sí. Hay otra situación. No se plantea este traspaso para el caso de Córdoba Capital. La pregunta del millón será, ¿por qué no? Si la situación es la misma. Y seguramente el número de auxiliares mayor está en la capital. Exactamente, casi el 70%. Son las cosas que nos deja este tema sobre el cual nosotros seguimos manteniendo una posición política e ideológica. Hay que blanquear, no hay que precarizar. Por eso digo también esa suerte de contradicción, ¿no? Que estemos asistiendo a este tema que de alguna forma profundiza la precarización y simultáneamente estemos hablando de blanquear 4.800 trabajadores, ¿no? Claro. Y todo en la misma administración. Y todo en la misma administración. Bueno, yo creo que cuando nosotros estamos a cargo de una herramienta sindical como el sindicato, tenemos que estar preparados para enfrentar situaciones incluso simultáneamente tan contradictorias, pero tenemos que tener en claro cuál es nuestro pensamiento político, ideológico, sindical, de dónde venimos. Nosotros claramente explicitamos nuestra pertenencia política y al mismo tiempo decimos que la doctrina social de la Iglesia, en donde el Papa Francisco dice que el trabajo precario es un pecado gravísimo, lo pusimos hasta en una pancarta frente a la catedral. Bueno, obviamente los funcionarios lo aplauden al Papa. Ahora, eso de que es un pecado gravísimo, se ve que no les toca, digamos. Bueno, últimas preguntas para que podamos seguir abordando varios temas que son importantes, que son relevantes para la ciudad de Oliva, para la provincia de Córdoba. Yo pensaba en esta situación con respecto al pedido que han hecho a través de un proyecto diferentes diputados nacionales para que se modifique la ley de asociaciones sindicales, algo que la CGT también tomó en cuestión, para blanquear los aportes, saber de dónde vienen los recursos, que cada uno de los jefes sindicales, en este caso también usted lo sería,
quería blanquee cuál es su patrimonio, cuánto gana, cuáles son sus recursos, desde qué momento está recibiendo un recurso sindical, qué le parece, lo ha leído el proyecto, ha tomado contacto con ello, sabemos que está por ser tratado en tablas, ¿qué le parece? Partimos de, yo dije, las consignas que sintetizaban nuestras posiciones, no a la persecución a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes. Está muy claro, sobre todo por el origen de quien plantea estas cosas, que forma parte de una actitud de persecución. Nosotros, primero que nada, decimos, nosotros no somos funcionarios públicos. En el caso en el que yo puedo serlo como legislador, está mi declaración jurada a la vista, actualizada al día, nada que esconder. Ahora, en tanto secretario general de gremio, yo o cualquier secretario general, a quien tenemos que rendirle cuenta es a nuestros afiliados. ¿Y los afiliados conocen estos detalles que...? En nuestro caso, una vez al año nosotros reunimos nuestro congreso, el último fue el 22 de diciembre del año pasado, evaluamos el balance, figuran en él no solo los ingresos y egresos, sino todos los detalles que cualquier afiliado quiera pedir al respecto. Que cada uno se tiene que hacer responsable, obviamente. Que si hay cuestiones que no están del todo blancas o del todo transparentes, haya mecanismos para... Totalmente de acuerdo. Ahora, nosotros no somos funcionarios públicos. Nosotros somos representantes de un colectivo que nos elige, y a ese colectivo, que tiene sus reglas propias, precisamente la ley de asociaciones sindicales, es a que tenemos que rendir cuenta. Yo no tengo ninguna objeción en los casos en donde han aparecido irregularidades que son públicas y que no son tantos, por otra parte, ¿no? Estoy hablando del Pata Medina, estoy hablando del otro sindicalista de la capital federal, del gremio docente. La justicia que actúe me parece bárbaro. Si alguien tiene alguna duda, algún requerimiento, pero absolutamente dispuesto. Ahora, esto de que por ley, es lo mismo que si por ley mañana establecemos que las asociaciones profesionales deban hacer lo mismo. Yo pregunto si las asociaciones profesionales, si los contadores, los abogados, los ingenieros, los arquitectos, los médicos, van a aceptar que su patrimonio, sus ingresos, sus egresos, sus recursos estén regulados como se pretende regular la actividad sindical. Y como no hay ningún proyecto para ellos, sí lo hay para el mundo sindical, es que yo tengo la convicción de que forma parte de aquello que nosotros rechazamos bajo esa consigna, no a la persecución a las organizaciones sindicales y a sus dirigentes. Ahora también otra lectura que hace con respecto a esta modificación, uno de los artículos que quiere modificar de esta ley de asociación sindical tiene que ver con el hecho de permitir la alternancia dentro de los sindicatos. ¿Cuántos años lleva? Yo 26. 26 años. Del sindicato. Y en las 26 oportunidades, cada 4 años hemos habido elecciones. Y en las elecciones, la mayoría de las veces ha habido listas opositoras. Debe haber 3 en las que fuimos como lista única. Nosotros sí garantizamos, y eso estoy absolutamente de acuerdo en que hay que garantizar, la posibilidad de que si otro compañero quiere postularse, lo haga. En el caso de nuestro gremio, reitero, en la última elección, la lista que compitió contra nosotros ni siquiera terminaba de reunir todos los requisitos. Yo tomé una decisión política. Le pedí a la Junta Electoral que los habilitara, porque ese sí es el medio claro. Los afiliados, que son los que sostienen la organización, y son los que tienen que decir quién ejerce la jefatura dentro del gremio, y no una ley. Así de manera directa. Digo, si vemos los modelos que hay en el sector político o en la vida institucional política, tenemos provincias que permiten la reelección, municipios en donde se limitó la reelección y ahora vuelven por la no limitación a la reelección. Hay un caso concreto en la provincia de Córdoba que se está discutiendo. Entonces, es como que en otras órbitas no hay problema, los problemas están en el sindicato. Por lo tanto, sí se aproxima mucho, en mi concepto humilde al menos, a lo que definimos como una persecución. Bueno, yo le agradezco su tiempo, le agradezco la posibilidad de poder hablar de todos los temas. Creo que eso es parte del desarrollo de esta profesión, y le agradezco también su presencia aquí en el programa. No será la última vez que lo convocaremos para charlar no solamente de las situaciones de estos temas que hemos dialogado, sino también con referente a todo lo que hemos dialogado, no solamente local, sino también a nivel provincial. Ni la primera, ni la última, ni la primera. Nosotros ya
Siempre hemos dicho que Oliva es medio una suerte de segunda casa nuestra, ¿no? Así que con todo gusto, además tenemos una delegación importante, tenemos un montón de compañeros afiliados, que yo de paso aprovecho para enviarles un saludo cordial y reiterar lo que decimos siempre, un compromiso, al menos mientras estemos al frente del gremio, hacer lo imposible para seguir representándolos de la manera más digna posible, ¿no? En tiempos cada vez más difíciles, por otra parte. Así que yo soy el agradecido de la invitación. Muchas gracias. Vamos a buscar la pausa, enseguida regresamos ya en el piso de Asunto Político. Javier Prena, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Oliva. Pausa.